¿Qué onda, amigos, banda cinéfila y comiquera? Hablemos claro, Marvel nos trae la película de Thunderbolts. Sí, la del asterisco misterioso, que obviamente ya después de haber visto la película ya no es tan misterioso, y sí, al final de cuentas se cumplió más o menos lo que decían los expertos que iba a pasar con ese famoso asterisco. Pero de eso hablaremos más adelante. ¿Será esta la prueba definitiva de que Kevin Feige se le están acabando las ideas, o ahora vende refritos con nombres raros? Pues la respuesta, amigos, tiene más capas que el traje del Red Guardian. Por lo que hoy vamos a desmenuzar lo bueno, lo malo y lo renerdo de la película Los Thunderbolts, donde se juntan, digámoslo así, la segunda división de superhéroes que realmente no habían funcionado nada bien en esta nueva etapa del UCM. Y obviamente sin spoilers para que vayan al cine o no, sabiendo a qué le tiran. Así que dicho esto, empecemos con lo bueno. Antes de sacar el martillo de Thor de la crítica, hay que rescatar en este caso algo bastante positivo de la película, que para mí fueron los personajes. Porque, amigos, seamos sinceros y honestos, el potencial estaba ahí, simplemente había que lograr capitalizarlo. Y veamos en este caso el lado más brillante de estos personajes, porque realmente la mayoría de los personajes de esta película eran un tanto desechables, y sí, algunos sí le tocó y ya sabrán a quién me refiero, pero como esta reseña es sin spoilers, no voy a decir a quién. Pero la que más brilló, obviamente, en la película fue Florence Pugh interpretando a Yelena Belova. Dado que, amigo, en esta película esta mujer es oro puro. Cada línea del diálogo, cada mirada sarcástica o cada pose de viuda negra va de acuerdo a este personaje, pero además, por si fuera poco, me parece que carga perfectamente a toda la película y los demás personajes giran alrededor de ella. Y realmente la vi ya bastante cómoda con este personaje, como que ella ya lo hizo suyo. Porque antes de esta película sí la tenía considerada como el mejor personaje, digamos, post-Endgame, pero siempre estuvo ahí esa duda. Pero después de esta película a mí ya me quedó bastante claro que este es de los pocos nuevos personajes que ha presentado Marvel UCM que sí, realmente van a gustar al público, y sí, realmente es muy probable que se queden. Otra cosa positiva que le vi sería la química disfuncional de este equipo de disque superhéroes. Dado que es un grupo bastante sui generis, que al principio realmente hay chispas por todos lados, hay una tensión que se siente y se huele, por ejemplo, de que te respeto, pero a la vez me caes bastante gordo, Bucky. Seguramente no ha de pensar en este caso el USA Agent, por ejemplo, o esa relación un tanto incómoda de Yelena con su padre Red Guardian, que siempre te saca alguna sonrisa, pero también a veces creo que se pasa, como todos los papás, un poquito de la raya. Y otra cosa positiva que le vi a la película vendría siendo el concepto del equipo de operaciones encubiertas, formados por ese tipo de personajes grises moralmente ambiguos, haciendo el trabajo sucio, en este caso, de alguien del gobierno, o en este caso, podemos decirlo así, de ese gobierno oculto. Y aquí seguramente me dirás, pues es lo mismo en este caso que Escuadrón Suicida de DC y Renerdón. No manches. Pues sí, amigo. En cierta forma, digamos que utilizaron la idea base, está a lo mejor sí fotocopiada de Escuadrón Suicida, pero la ejecución es completamente diferente a lo que fueron las dos películas de DC, por ejemplo. Que eso para mí fue realmente algo bueno, sobre todo en este caso el tercer acto, que realmente es bastante diferente a lo que habíamos visto, sobre todo en esas dos películas. La verdad sí, yo tenía un poco de preocupación de que fueran a copiar exactamente la misma idea de estas dos películas de DC, y realmente no, solamente fue, como quien dice, la base, pero a la mera hora la ejecución la hicieron un tanto diferente, y al menos para mí resultó mucho más refrescante. Eso para mí precisamente sería otro de los puntos positivos, sería el tercer acto de la película de Thunderbolts. Dado que la mayoría de la gente seguramente estaría esperando una gran batalla final como las películas de Vengadores, y resultó un tercer acto un tanto diferente, para no decir spoilers, que francamente me sorprendió y sí,
al menos a mí me funcionó. Pero amigo, como siempre, no todo lo que brilla es metal de vibranio, porque obviamente la película de Thunderbolts tiene algunos tropiecitos, pero realmente no muchos, así que no te preocupes, pasemos a lo malo. Primero que nada, decir que se nota más o menos que le metieron mano e hicieron algunos reshoots y algunos cambios, sobre todo con algunos personajes que realmente yo creo que no tenían tanta participación, o al revés, tenían mucho más participación en la película y la cortaron, para decirlo de otra forma. Que realmente no molesta mucho, pero sí se nota un poquito ese desfase entre esos personajes, así como también me parece que en la comedia no todos los chistes, como pasa con la mayoría de las películas del UCM, están 100% bien pulidos, pero digamos que están bastante pasables. Y dentro de lo malo, amigo, aquí tengo que meter a ese personaje que digamos que el UCM como que lo quiso, digamos que tirar a la basura lo más rápido posible. Y digo, ok, lo entiendo perfectamente que no haya funcionado y también entiendo que te lo quieras quitar de encima, perfecto. Pero ya que lo vas a hacer, hazlo de una mejor manera. Que obviamente sé perfectamente que esta es una reseña sin spoilers, pero creo que aquí Marvel hubiera ideado algo mejor para quitárselo de encima y realmente, digamos que al menos yo lo hubiera hecho de una forma mucho más épica y que realmente hubiera servido mucho más a la historia y a la película. Obviamente no estoy enojado, pero me parece una oportunidad perdida de hacer algo mucho más épico con esta película. Y otro punto negativo que le vi a la película es que precisamente no se parece en nada a los cómics de los Thunderbolts. Y aquí, amigo, seguramente me dirás, pues al final de la película se explica, Renerdo. Pues sí, tienes razón, pero yo esperaba al menos ver algo de los Thunderbolts originales de los cómics. Que obviamente esto ya entraría más bien en lo renerdo, porque seamos sinceros, la magia original del giro maestro de Kurt Busiek y Mark Bagley con Zemo y los maestros del mal en el cómic precisamente de los Thunderbolts, para mí fue magistral. Y obviamente pues en esta película pues sí, no tuvo nada que ver. En resumen, amigo, me parece que la película de Thunderbolts es realmente una película diferente, porque si obtienes esa esencia de las primeras películas del UCM de la fase 1 y 2 y a la vez metes conceptos e ideas nuevas y diferentes en una película del UCM, sobre todo en la parte del tercer acto, por ejemplo. Lo que hace que esta magia regrese y se sienta sobre todo cuando ves el final con las dos escenas postcréditos, que la primera podemos decir que es una escena normalita de comedia, pero la segunda escena obviamente sí es como esas grandes escenas de la fase 1 y 2. Y ya cuando acaba la película como que te acabas con ese saborcito bastante dulce que se sentía precisamente en esas películas clásicas de Marvel UCM. Al grado, amigo, que en esta película me pasó que ya quería volver a ver esta película, algo que no me pasó, por ejemplo, con la película del Capitán América 4. Ahora sí que, perdón, pero es la verdad. ¿O qué piensas tú? Si te gustó el análisis, suscríbete, dale like y comparte este video con tus amigos, porque eso nos ayuda un montón. Muchas gracias. Y te recomiendo este video de la crítica de la película La Leyenda de Ochi, con lo bueno, lo malo y lo renerdo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.